Buenos días, señores. Agradezco la invitación del Colegio Médico para poder colaborar conversando con ustedes sobre algunos temas importantes para la salud de nuestros niños. Vamos a iniciar el día de hoy con tres temas interesantes. El primero es la patología inguinal quirúrgica en pediatría. Luego trataremos el abdomen agudo en pediatría y finalmente la pancreatitis aguda, ¿no? Yo soy cirujano pediatra de eSalud, trabajo en el Hospital Rebagliati y estaré atenta a cualquier consulta si en algún momento con respecto a la exposición o algún otro tema quisieran ustedes conversar. Bueno, vamos a comenzar sobre la patología inguinal quirúrgica en pediatría. Eh, los diagnósticos más frecuentes en la edad pediátrica de necesidad quirúrgica son la hernia inguinal, el hidrocele y el testículo no encendido. Lo he agrupado así porque estas tres patologías tienen una misma fisiopatología. Durante la vida intrauterina, los genitales se desarrollan dentro del abdomen del bebé y a partir del tercer trimestre o faltando un par de meses para que nazca el bebé o complete, ¿no?, su edad gestacional, los hombres o varoncitos se migran los testículos hacia las bolsas escrotales correspondientes. Y en las mujeres es el ligamento redondo, que es un órgano de sostén para el útero, el que va a través de esta comunicación, una comunicación que, como estamos viendo, es normal durante la vida intrauterina, del abdomen hacia la parte pélvica, inguinal, ¿no?, o inguinoescrotal. Entonces, la causa para que comunicación normal no se cierre en el último trimestre de la gestación es desconocida. Se entiende que si un paciente nace en forma prematura, es hasta cierto punto un poco esperable que esto no haya sucedido, ¿no? Sin embargo, hay pacientes, muchos pacientes a término que nacen con este problema, ¿no? Entonces es el conducto peritoneo vaginal que no se cerró antes del nacimiento y queda una comunicación entre el abdomen y las vísceras que se encuentran dentro, con el escroto en los varones y los labios mayores en las mujeres. Básicamente el diagnóstico se hace a lectoscopía, ¿no?, viendo una tumoración que aparece al esfuerzo, cuando el niño llora, cuando el niño puja, y disminuye o desaparece cuando el niño está relajado. Usualmente se ve en recién nacidos si esta comunicación de la experiencia que tenemos vemos es grande, ¿no? Difícilmente se ve si esta comunicación es pequeña, porque tendría que vencer el esfuerzo, la presión para que se deslice hacia el escroto, ¿no?, en el caso de los varoncitos. Entonces puede ser que inicialmente al nacer ni el pediatra, ni el neonatólogo, ni los padres puedan detectar, y conforme el niño va creciendo, esto se puede hacer evidente en algún momento de la edad pediátrica, ¿no? Se presenta, se dice, en el 2% de los niños, es más frecuente en el varoncito y usualmente es más frecuente en el lado derecho, ¿no? Ahora, a través de esta comunicación se puede filtrar vísceras como el intestino, ¿no?, asas intestinales, en la mujercita el ovario se puede deslizar, y si se filtra líquido es el conocido hidrocele, ¿no? Por eso mencionábamos que estas patologías tienen un mismo fondo, digamos así. Entonces, dicho esto, es fácil razonar cuáles podrían ser las complicaciones probables, ¿no? Una hernia atracada o estrangulada o encarcerada, ¿no?, cuando se queda ahí justo a nivel de la comunicación. Ahora vamos a ver más adelante. Esto puede conllevar a una disminución progresiva de la vascularidad del órgano que se ha deslizado, en el caso que sean intestinos, la perforación intestinal y una peritonitis, ¿no?
Bueno, aquí tenemos un diagrama donde se ve el peritoneo, el proceso vaginal cerrado, que es lo que usualmente debe pasar, ¿no? Y a nivel del escroto, el testículo con su sistema vascular, con el deferente, ¿no? Y la túnica vaginal que lo cubre. Esto es lo que normalmente debería ocurrir. En este diagrama vemos que la comunicación efectivamente no se ha cerrado y la hernia inguinal simplemente puede ir desde el nivel inguinal, valga la redundancia, hasta llegar al escroto en el caso de los varones, ¿no? Cuando es bastante grande y se desliza completamente al escroto, lo nombramos como una hernia inguinal escrotal y nos habla de una comunicación bastante grande y probablemente de una historia larga, ¿no? De la hernia. En el tercer diagrama vemos un hidrocele comunicante, vale decir que el líquido se ha filtrado, ¿no? Ahí está la comunicación y típicamente la mamá dice hay días que amanece hinchado, días que baja el hinchazón, cosas así, entonces nos hacen ver que además de la colección a nivel escrotal, hay una comunicación del abdomen hacia la bolsa escrotal y hay una hernia asociada, ¿no? Cuando esta comunicación se ha cerrado y se filtró líquido antes del cierre, pueden haber dos patologías que se presentan. El quiste del cordón, que vemos en el cuarto diagrama, ¿no? Que es una colección que está enquistada, tabicada, o sea, ya no hay hernia, pero quedó ahí, ¿no? Y la mamá detecta un bultito, no da mayor molestias, excepto el hecho de que tenga ahí la colección. Y el hidrocele no comunicante, no hay hernia, pero está completamente enquistado, ¿no? Esto, los mayores problemas que da es que a veces está bastante tenso y causa un poco de dolor, incluso puede haber una confusión o una posibilidad diagnóstica de pensar que puede ser una hernia inguinal encarcerada o estrangulada, ¿no? Es uno de los diagnósticos diferenciales, pero ahora vamos a conversar para, a la hora de evaluar al paciente, poder discernir los diagnósticos. Bueno, aquí vemos un esquema de cómo se ve en los bebés pequeños, una hernia inguinal y lo que se está deslizando en esas asas intestinales. Es lo que usualmente sucede, ¿no? En hidrocele vemos en otro esquema cómo es que se filtra, la comunicación no es muy grande, entonces no se puede deslizar o no puede a través de la comunicación entrar alguna víscera, intestinos, pero sí el líquido se filtra y se forma la colección. Bueno, esto es algo muy importante. Yo puedo tener una tumoración testicular que bruscamente la mamá detecta. Puede ser que un día se filtró y al día siguiente amaneció la tumoración y entonces la mamá se asusta y dentro de la tumoración testicular hay varias opciones diagnósticas, como mencionaba, una hernia inguinal encarcerada, un tumor de testículo, un hematoma, etcétera. Pero este examen que se llama transiluminación es yo puedo iluminar en un salón oscuro, puedo iluminar el testículo con una linterna y lo que compruebo es que está completamente llena de líquido. Vale decir que en una obstrucción intestinal de no muchas horas podría haber transiluminación positiva, ¿no? Porque el asa se ha deslizado, que contiene líquido, pero todavía no está edematizada, entonces podría yo tener de pronto una transiluminación positiva eh, inicialmente, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia? Que yo puedo tener esto, un hidrocele a tensión, puedo tener transiluminación positiva, pero el paciente está comiendo, está haciendo deposición, no está haciendo ningún cuadro de obstrucción, toma una radiografía de abdomen y no hay ningún nivel ni hidroaéreo, no hay signos de obstrucción intestinal,
puedo ayudarme también con una ecografía. Entonces eso me hace a mí poder discernir sobre las posibilidades diagnósticas, ¿no? Ahora, con respecto al testículo no descendido, como ya les había mencionado, los testículos se desarrollan a nivel intraabdominal durante la vida intrauterina y este canal inguinal permite que estos desciendan hacia el escroto en el tercer trimestre, y en las mujeres simplemente lo que queda a ese nivel es el ligamento redondo, que es parte de todo el órgano de sostén para el útero, y los ovarios quedan a nivel pélvico, ¿no? Hay una patología que se describe como testículo en ascensor. Últimamente la escuela francesa ha entrado en controversia con respecto a la posibilidad de operarlos o no estos pacientes. Ellos prefieren observar y no operar como antiguamente o hasta hace unos años se hacía, porque el testículo está ubicado en su lugar, pero por razones de probablemente elasticidad del gubernaculum testis, cuando el testículo reacciona ante un estímulo, sea frío, calor o manipulación, estos pueden simplemente ascender o descender más allá de lo usual. Porque cuando un paciente de sexo masculino tiene frío, los testículos suelen acercarse más al cuerpo, y cuando tienen calor suelen descender. Esto es porque están ligados a la parte distal del escroto a nivel de o a través de este gubernáculo. Si este tiene una mayor elasticidad, pues sucede esta patología o esta llamado testículo en el ascensor, ¿no? Que la mamá dice, a veces lo veo y a veces no lo veo el testículo en su lugar. Entonces, en los últimos años se ha visto de que no hay ningún cambio o algún riesgo del hecho de observarlos y esperar que los chicos crezcan y ver, ¿no? Que luego se mantienen en su lugar. Entonces es algo ya controversial en los últimos años la necesidad de tener que operarlos. Y sí, es esta el cuadro que tiene el niño, ¿no? La ausencia del testículo en el escroto es lo que determina el diagnóstico, que también se llama se le nombra como criptorquidia, ¿no? Sucede en el 3% de los nacidos a término. Generalmente es unilateral el cuadro, pero hay un pequeño porcentaje que puede ser bilateral. ¿Qué complicaciones podría tener un paciente con testículo no descendido si no se corrige este problema en la edad sugerida o en el tiempo adecuado, ¿no? Básicamente son infertilidad o disminución en el conteo de espermatozoides. Estos son estudios que se han hecho obviamente en el extranjero, en sitios donde eh, hacen un acúmulo de estos pacientes, ¿no? Con años, ¿no? De que han tenido esta patología y comparan el conteo, ¿no? Yo refiero sobre un estudio que hizo la Mayo Clinic, y efectivamente hay una disminución en el conteo de espermatozoides. También se menciona la posibilidad en bajo porcentaje de derivar a un cáncer testicular, el hecho de poder sufrir una torsión testicular ya que no está ubicado en el lugar correspondiente, y obviamente el trauma testicular al no estar en donde corresponde en cualquier momento, sobre todo en edad pediátrica, durante algún juego, alguna movimiento que como hacen los niños, ¿no? Jugando, podría sufrir un traumatismo, ¿no? Esta es la razón por la cual es, en estas tres patologías que he mencionado, una vez diagnosticadas, deben ser programadas para ser operadas y corregir, ¿no? Corregir el defecto.
Aquí en este diagrama les estoy presentando cómo es que luce un bebé con un testículo no descendido, unilateral, y vemos que en el 60% de los casos el testículo está casi al inicio, ¿no?, de la zona escrotal, dentro del canal en un 25% y abdominales en un 15%, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Para las tres patologías que he mencionado, el tratamiento es quirúrgico, ¿no? En el caso de una hernia, una vez diagnosticada, el paciente debe ser operado. No es una emergencia, es una cirugía programada. No se está mencionando que hoy lo diagnostico y mañana lo opero. Hay que preparar al paciente porque las cirugías son ambulatorias. Vale decir que el paciente llega a operarse con todo su preoperatorio completo, con las evaluaciones previas, tanto por el pediatra que le hace el riesgo quirúrgico, la evaluación del anestesiólogo, y una vez que ellos autoricen la cirugía, se hace la cirugía, idealmente sin que el paciente tenga una comorbilidad. Me explico, que no esté resfriado o con fiebre o con algún otro cuadro. El niño debe estar sano y solamente acudir a la cirugía, se opera, se despierta la anestesia, se le da el alta de la anestesia y se va a la casa. Y los controles son ambulatorios. Eso es lo ideal, eso es como debe ser y eso es lo que les asegura un éxito del 100%. Ahora, en pacientes que tienen una comorbilidad, como pacientes con insuficiencia renal, cardiopatías, un paciente asmático, obviamente el cuidado será mucho mayor. Probablemente el paciente renal o el paciente cardiópata se quede internado por lo menos 24 horas y una vez pasado este tiempo, si todo está estable, puede regresar a la casa. Pero usualmente, como les digo, el tratamiento quirúrgico es con cirugía ambulatoria. Con respecto a la hernia, puede ser cirugía abierta y en los últimos 10 años se está haciendo por vía laparoscópica. Sin embargo, los estudios internacionales que se han realizado mencionan que no hay mayor diferencia o, digamos, beneficio en cualquiera de las dos técnicas, ¿no? En el caso del hidrocele es la solución de la hernia, si fuera un hidrocele comunicante, el drenaje de líquido, ¿no? Y simplemente el cierre de defecto. Y en el caso del testículo no descendido, una vez ubicado, al paciente una vez ubicado se libera de la zona donde está implantado en forma anómala y se le reubica a nivel escrotal. Si hubiese el caso de un bajo porcentaje de un testículo intraabdominal, idealmente lo que ya se hace varios años es el ingreso por vía laparoscópica por vía abdominal, liberar el testículo, ¿no? Y continuar la cirugía por vía inguinal, ¿no? En este caso sí el paciente queda internado porque obviamente es una cirugía mucho más compleja. Inclusive cuando no se puede lograr ubicarlo a nivel escrotal a la altura correspondiente, hay un segundo tiempo quirúrgico, tiempo después que el paciente se recupere de la primera cirugía, para ya buscar lograr ubicarlo donde corresponde y puedan desarrollarse el testículo en el área que corresponde estar ubicado, ¿no? Y tener un desarrollo normal. Bueno, como les mencionaba, la cirugía en su mayor frecuencia es ambulatoria. El paciente prácticamente está recuperado entre la tercera y cuarta semana posoperatoria y podría comenzar a regresar a sus actividades usuales, normales, ¿no? Para el testículo no encendido se menciona también en libros, ¿no? En tratados y en revistas, ¿no? Trabajos publicados sobre que recibe la terapia hormonal, ¿no? En los últimos años un poco controversial. Podrían ayudar en los primeros meses a bajar un poco, incluso algunos papás
informan que ven el aumento del tamaño del testículo, ¿no? El que no ha descendido. Pero otros estudios sugieren que esperar hasta el cuarto mes de vida que el paciente complete, en el caso que sea prematuro, su periodo de crecimiento. Y no hay un estudio que diga que efectivamente la terapia hormonal es muy efectiva y que podría eso solucionar el problema y no haber necesidad de cirugía. Bueno, finalmente, en conclusión, lo que se sugiere es operar a los pacientes con este problema, el testículo no descendido, entre los 18 y 24 meses de edad, para que el testículo tenga un mejor desarrollo y evitar o disminuir el porcentaje o las posibilidades de las complicaciones que ya se les ha mencionado, ¿no? Por cuanto lleva a nuestra realidad aquí en nuestro país, es una vez hecho el diagnóstico de estas patologías, si se encuentran trabajando en una institución que no tenga la capacidad resolutiva, deben de hacer la transferencia a un nosocomio de mayor nivel. Esto sí es la patología no tiene complicaciones, pero si hubiese alguna complicación se debe derivar en forma inmediata. Estamos hablando básicamente de la posibilidad de una hernia inguinal encarcerada por las complicaciones graves que puede tener. Por lo tanto, si se presentara la complicación, lo que se tiene que hacer es estabilizar al paciente y enviarlo a un nosocomio de mayor capacidad resolutiva, donde se puede afrontar, ¿no? El manejo del paciente. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es el abdomen agudo quirúrgico en pediatría. En realidad este tema es bastante amplio y es la patología quirúrgica de emergencia más frecuente en cirugía pediátrica es la apendicitis. Por lo tanto, voy a hablar sobre ese tema básicamente y voy a hablar también sobre los posibles diagnósticos diferenciales que requieren de un manejo quirúrgico. Y obviamente va a haber cuadros que en mi opinión ameritan una conferencia especial para ellos debido a lo complejo de los diagnósticos, ¿no? Bueno, como les decía, la emergencia quirúrgica más frecuente es la apendicitis aguda. Este cuadro lo vamos a ver ahora en forma un poco más amplia. Otra patología que causa o que determina una intervención quirúrgica de emergencia es la obstrucción intestinal. Y dentro de ellos, bueno, tenemos la misma apendicitis aguda complicada, puede presentarse como un cuadro de obstrucción intestinal, el divertículo de Meckel complicado, la invaginación intestinal o intussuscepción, ¿no? Las bridas y adherencias congénitas o postquirúrgicas, la hernia complicada, como ya hemos tratado hace un momento, y podría yo pasarme más de una hora mencionándoles cuadros de obstrucción intestinal por diferentes causas de necesidad quirúrgica. Pero básicamente es la intención de compartir con ustedes es ver la forma de manejarlo inicialmente y derivarlo en el caso que no se pueda tratar en nuestro nosocomio al el hospital que pueda resolver este tema, ¿no? La patología anexial, un quiste de ovario complicado, también, ¿no?, nos da un cuadro de abdomen agudo quirúrgico, como es la torsión de ovario. El escroto agudo, que puede ser traumático o por una torsión testicular. Y los traumas, básicamente accidentes y algo en tener en cuenta, por eso lo puse en negritas, el maltrato infantil, ¿no? Recibimos pacientes politraumatizados, tequiados. Bueno, básicamente nuestra intervención sería en la parte abdominal y torácica del trauma,
pero hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? El trauma, el accidente, el politraumatizado, el maltrato infantil, por sí mismos, considero yo que son temas que deben tener un espacio especial por lo amplio y lo complejo y lo importante que es para el manejo de nuestros niños, ¿no? Ahora, una vez hecho el diagnóstico o teniendo alta sospecha en diagnóstico, el paciente se debe transferir al hospital que tenga la capacidad resolutiva, estabilizado idealmente con un preoperatorio completo y con tratamiento antibiótico, que ya es algo establecido a nivel mundial sobre el manejo de apendicitis, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre la apendicitis. Es un diagnóstico difícil en niños y en niños en edad preescolar, mucho más difícil todavía, porque los síntomas y los signos y los síntomas son sutiles, se confunden con otras patologías y a nuestra realidad muchas veces los papás consultan con un familiar, con un vecino, y realmente el paciente pequeño cuando llega al hospital o a la clínica ya está con una complicación grande, ¿no? ¿Cuáles son los signos y síntomas principales? Básicamente el dolor abdominal tipo cólico, que inicialmente, según describe la literatura, es difuso y luego se localiza, ¿no? Esto lo llamamos como historia de un dolor migratorio. Sin embargo, en los niños pequeños es difícil. Los niños pequeños no lo hablan, se tornan irritables, no quieren comer, ¿no? El diagnóstico es muy difícil y obviamente depende también de la experticia de la persona que lo esté evaluando, ¿no? También puede ser una simple distensión abdominal y eso nos determina que algo está pasando dentro de la barriguita del paciente, ¿no? Vómitos, náusea, hiporexia. También tenemos niños que, a pesar de estas molestias, el niño sigue comiendo, entonces el papá dice, bueno, definitivamente no le pasa nada grave porque sigue con apetito. Pero no es así. Los niños, justamente porque son niños, a pesar de un dolor inicialmente tolerable, digamos, ellos siguen comiendo y esto no significa que no se trate de una apendicitis en sus inicios, ¿no? Luego se agrega alza térmica y diarrea le he agregado porque suele suceder esto, sobre todo en niños preescolares, donde vuelvo a decir, tenemos que estar alertas porque el diagnóstico es muy difícil y son ellos los que llegan casi siempre con peritonitis al nosocomio y son los pacientes más lábiles porque son más pequeñitos. Bueno, exámenes de laboratorio que nos pueden ayudar: recuento del leucocitario, que puede estar alterado, y el PCR, que es un reactante fase aguda que suele elevarse siempre, ¿no? Con respecto a esto, les puedo mencionar que se menciona en la literatura y en algunos artículos el recuento leucocitario nos ayuda, es un examen auxiliar, ayuda al médico a hacer el diagnóstico, pero es el médico, según la historia clínica y el examen clínico, el que decide el diagnóstico. El recuento leucocitario puede estar normal, puede estar elevado o puede estar disminuido, dependiendo del tiempo de evolución de la enfermedad. Lo que significa que si mi examen clínico me dice que es una apendicitis y los leucocitos están normales, eso no me hace a mí descartar la posibilidad de una apendicitis aguda. Ahora, vamos para las imágenes. Una radiografía de abdomen me podría ayudar. Tendría yo tener mucha suerte de que haya una asa centinela o que el coprolito se pueda ver en la radiografía de abdomen. Les tengo unos diagramas para que los vean, pero no es lo que usualmente pasa. Otra ayuda por imágenes es la ecografía. Depende de la experticia del operador, obviamente, y me puede sugerir el diagnóstico. Y finalmente, el ataque abdominal. Aún así, les vuelvo a repetir, todos estos son exámenes auxiliares. El diagnóstico es un diagnóstico clínico, con una historia clínica bien hecha y un examen clínico acucioso. Si yo tengo dudas, a pesar de
de todos los elementos que tengo para hacer el diagnóstico, la evaluación periódica es lo más importante. Tengo dudas, no suelto al paciente, lo observo, lo hospitalizo, lo observo. Muchas veces lo que hacemos aquí es, si la paciente vive cerca, de acuerdo a la demanda del hospital, si está demasiado lleno el hospital, no hay dónde tener al niño y el niño está estable, señora, regresa en 4 horas. Si es que el paciente vive cerca, vuelvo a repetir, de ninguna manera es dejarlo al paciente si tengo dudas. Y mi criterio clínico es lo más importante. Acá es una escala que se ha mencionado por muchos años y en realidad sí sirve mucho, pienso yo, sobre todo cuando tengo muchas dudas, ¿no? Y la duda favorece al paciente. Si yo tengo dudas sobre que tiene o no tiene apendicitis el paciente, 1000 veces, y lo dice, lo menciona en los libros, prefiero operarlo y tener un apéndice en mi mano que tener una peritonitis andando dentro del abdomen de mi paciente. Entonces, en esta escala de Alvarado tenemos un sistema de puntuación. La migración del dolor, que les vuelvo a repetir, no siempre se da porque en los niños pequeños no hay forma. El niño pequeño no se sabe expresar y simplemente hay que tener la experiencia de examinarlo. Él no, muy difícilmente va a decir, me dolía todo y ahora me duele un costado, ¿no? Eso lo puede decir un niño preescolar, un niño grande, pero un niño pequeño no. Entonces, la historia de migración del dolor al cuadrante inferior derecho, 1 punto, la anorexia o hiporexia, 1 punto, náuseas y o vómitos, 1 punto. El dolor localizado en cuadrante inferior derecho ya nos da 2 puntos. El tener rebote positivo, 1 punto, tener fiebre nos da también 1 punto, vale decir que existe la posibilidad de tener un cuadro de apendicitis sin fiebre. Laboratorialmente, la leucocitosis mayor de 10.500 nos da 2 puntos, una desviación izquierda de neutrófilos en más de 75%, 1 punto. Entonces, esta escala nos ayuda, ¿sí? Nos ayuda, si tengo de 5 a 6 puntos, muy probablemente sea una apendicitis. Si tengo 7 puntos, probablemente sea apendicitis. Obviamente, si tengo entre 7 y 9, es una apendicitis. Sin embargo, les vuelvo a repetir, tiene mucho que ver la experticia de la persona y el criterio clínico de quien lo esté evaluando, ¿no? Bueno, aquí está la fase de la apendicitis. Ahora van a entender por qué es que les menciono que la duda favorece al paciente. Un paciente que en edad pediátrica que tenga un cuadro de apendicitis deben saber que el apéndice se perfora en 18 a 24 horas, menciona alguna literatura, otra menciona 24 a 36 horas. El asunto es que ese es el tiempo que yo tengo para hacer mi disquisición diagnóstica, tomar la decisión y evitar que el paciente se convierta en una peritonitis. Entonces, pasa por diferentes fases. Aquí vemos en este cuadro un apéndice normal. En la primera fase, simple o catorral, que son las primeras 12 horas, ¿no? Hay un apéndice edematoso, congestivo. En la siguiente fase, flemonosa o fibrinosa, cuando ya pasa más de las 12 horas, 18 a 20 horas, flemonosa o fibrinosa ya comienza a supurar. La tercera fase es la gangrenosa, ya tiene 20 horas, 24 horas, ya hay microperforaciones, ¿no? Con necrosis de la pared del apéndice. Y la fase final, después de las 24 a 36 horas, una apendicitis perforada, ¿no? Ese es en este diagrama como podemos ver. Entonces ese es el tiempo que yo tengo para poder evaluar al paciente y evitar las complicaciones que pueden ser desastrosas. Estos son el diagrama que me comprometí a presentarles. Vemos en la primera parte de la foto una radiografía de abdomen con niveles hidroaéreos, quiere decir que hay una obstrucción intestinal debido al proceso inflamatorio infeccioso, ¿no? Y se ve el apendicolito, por suerte, que en la imagen del costado se ve más grande, ¿no? Les comentaré que esto es una foto para el libro, hay que tener mucha suerte, ser muy acucioso para poder nosotros evaluar.
Generalmente lo que vemos en un paciente con apendicitis ya complicada es niveles hidroaéreos. El apendicolito no es tan frecuente de verlo, es raro, y vemos niveles hidroaéreos, ¿no? Que hay en diferentes cuadros de un niño. Una simple gastroenterocolitis me puede dar una placa con niveles hidroaéreos, pero obviamente yo hice una buena historia clínica y hice un examen clínico y puedo hacer mi disquisición diagnóstica. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer ante la alta sospecha o ya el diagnóstico? Primero, hidratar a mi paciente y estabilizar el medio interno. Si tengo un paciente pequeño que está inestable, que hace 2, 3 días no ha comido, que está vomitando, bueno, tengo que estabilizar su medio interno. Inicio, de hecho, la cobertura antibiótica de amplio espectro, cubriendo gran negativos anaerobios principalmente. No he mencionado aquí los antibióticos que nosotros usamos, porque cada uno debe adecuarlo al sitio donde esté, a su realidad. En el esquema en el hospital actualmente estamos de inicio con clindamicina, amicacina, teniendo un techo para pacientes más complicados, ceftriaxona, metronidazol, y así según cómo se presente el cuadro del paciente. Pero lo importante aquí es que deben de iniciar de inmediato la cobertura antibiótica una vez hecho el diagnóstico. El paciente debe entrar a sala de operaciones con cobertura antibiótica previa. Eso es una regla. La analgesia en horario, por supuesto, porque el paciente lo que más lo hace sufrir es el dolor. Sufre el niño, sufren los papás. Cuando uno calma el dolor de un niño, se calma todo el mundo. Entonces, esto es algo básico, ¿no? La analgesia en horario. De no tener la capacidad resolutiva, deben derivarlo de inmediato a un nosocomio de capacidad resolutiva, ya que las complicaciones, les vuelvo a repetir, son desastrosas. La cirugía puede ser por laparoscopía o cirugía abierta, consiste en la apendicectomía, el lavado y el drenaje. En los últimos años la cirugía laparoscópica ha tenido un desarrollo gigantesco en nuestro medio. Prácticamente se hace todo por laparoscopía, y en el caso de este cuadro se puede resolver. El laparoscopio llega a rincones que los ojos del cirujano en una cirugía abierta no pueden llegar. Llegan las manos, pero no los ojos. La laparoscopía le da esa ventaja de poder observar, ¿no? Y las alteraciones del medio interno son menores. Es algo que hay que aceptarlo. Obviamente la cirugía abierta tiene también sus beneficios, sus ventajas sobre la laparoscopía, pero en el caso de la apendicitis aguda y sobre todo de las peritonitis, me parece que ha ganado su espacio la laparoscopía. Ahora, debo hacer una mención aparte sobre el plastón apendicular. Este es un cuadro que se presenta en forma excepcional cuando espontáneamente se forma, o si el paciente ha recibido tratamiento antibiótico porque pensaron que era una amigdalitis o pensaron que era una diarrea infecciosa y se le dio antibiótico. Tuvo la suerte de formarse el plastón apendicular, que es que las vísceras intraabdominales van a cubrir el apéndice que está inflamado, y todo el proceso infeccioso que hemos hablado se desarrolla dentro de esta estructura que se forma, ¿no? Participan las asas intestinales, puede participar paredes, la vejiga, el epiplo mismo lo cubre, se organiza de tal manera que todo el proceso sucede ahí, dentro de esta estructura que se ha formado, llamada plastón apendicular, que durante el examen lo que uno observa o lo que uno evalúa es una tumoración a nivel abdominal. No peritonitis. Con suerte el paciente no hace el cuadro de obstrucción, y se corrobora el diagnóstico con los exámenes que he mencionado. La ecografía nos hace el diagnóstico inicial por imágenes y se comprueba como una tomografía.
¿no? La aglomeración de asas intestinales, probablemente también, muy probablemente se ve el apendicolito y como ya se sabe también internacionalmente, tiene su manejo que es conservador inicialmente, tratamiento antibiótico de 12 a 14 días, algunos sugieren unos días más de amplio espectro, que el paciente se restituya su tránsito, esté comiendo y con controles ecográficos y tomográficos el paciente puede salir de alta para poder ser operado en forma ambulatoria 3 o 4 meses luego del episodio. Esto es algo que ya está establecido, ese es el manejo ideal, los niños van muy bien, los resultados son magníficos y efectivamente eh, la cirugía o apendicectomía en diferido o de intervalo, como se le conoce, eh, tiene un alto índice de éxito debido a que los pacientes salen muy bien, se resuelve el cuadro sin ninguna complicación y simplemente hay que tenerlos a los niños controlándolos hasta que se haga la cirugía en forma programada, porque existe un pequeño porcentaje que se pueden reagudizar. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico diferencial de la apendicitis aguda? La adenitis mesentérica, que es un cuadro muy frecuente, puede ser la adenitis, es la inflamación de los ganglios mesentéricos y producen un cuadro muy similar, un cuadro clínico muy similar a una apendicitis, ¿no? Con dolor abdominal, con vómitos, con fiebre, puede ser provocada por una infección amigdaliana, un proceso viral. No, el diagnóstico se hace simplemente observando al paciente, se le hace una ecografía que describe los ganglios mesentéricos inflamados, sin embargo nos hace estar alertas, ¿no? Y observar al paciente para poder eh, determinar cuál es el manejo correcto. El divertículo de Meckel complicado es una patología muy interesante, una patología que para mí merece otro capítulo especial para hablar de él. Es simplemente el conducto ónfalo-mesentérico que permanece, está pendiente y en algún momento de la vida es más frecuente en niños menores de 2 años. Complicado porque está siempre ahí, pero por alguna razón sangra, ¿no? Y lo que tiene el paciente es una hemorragia digestiva baja o por la adherencia que lo sujeta hacia el lado antimesentérico puede haber un cuadro de obstrucción, ¿no? Se necrosa, se perfora. Y me da un cuadro de obstrucción, los síntomas son muy parecidos al de una apendicitis. Muchas veces se ingresa como una apendicitis y encontramos que es un divertículo de Meckel complicado. El manejo es, como les digo, obedece quirúrgico y obedece a un capítulo especial para el mismo. Una infección de vías urinarias también me da un cuadro muy sugestivo de apendicitis, una infección de vías aéreas superiores, como le dije, por el cuadro de la adenitis que presenta. La neumonía es algo descrito a nivel internacional, la patología anexial, ¿no? La enfermedad inflamatoria pélvica también me da un cuadro de abdomen agudo con sospecha muy probable de apendicitis. Nos ha pasado que hemos ingresado y nos ha sucedido que ese es el hallazgo, ¿no? Una gastroenterocolitis, la misma colecistitis aguda y la pancreatitis aguda, que es un tema que también se me solicitó tratar el día de hoy, nos dan un cuadro de abdomen agudo y generalmente el cirujano ingresa con ese diagnóstico, ¿no? O con sospechas de uno de estos, pero una vez que ingresamos a cavidad, corroboramos nuestros diagnósticos. Hay que estar atentos. Como les vuelvo a repetir, si tenemos dudas, no hay que soltar al paciente. Lo importante es no soltar al paciente, observarlo de la forma que sea mejor, hospitalizándolo donde está y evaluarlo periódicamente, o si hay una posibilidad, se llama observación domiciliaria, ¿no? El paciente regresa en 4 horas, en 6 horas, ¿no? Hay un compromiso del familiar, de los padres, de volverlo a traer para volverlo a evaluar, ¿no? Y poder discernir el diagnóstico y
evitar las complicaciones que, como les repito, son desastrosas, ¿no? Muchos niños lamentablemente fallecen por las complicaciones de este cuadro que, si nosotros actuamos a tiempo, eh, tiene una alta posibilidad de salir adelante, ¿no? Con éxito el paciente. Bueno, ahora finalmente vamos a hablar de un cuadro que tiene algunas controversias para su manejo, pero que se me solicitó tratar y no es muy frecuente, pero cuando se presenta, el médico que evalúa y que lo maneja debe saber, debe tener el criterio para poder manejar a estos pacientes, ya que la mortalidad es muy alta. La pancreatitis aguda es el cuadro inflamatorio del páncreas que causa dolor abdominal intenso y agudo. Es poco frecuente. La literatura menciona 1 en 50.000 niños, pero en un hospital de referencia, un hospital nacional, un hospital grande, se ve de 5 a 10 casos por año. Básicamente es porque las enzimas pancreáticas son activadas, liberadas y se autodigieren al órgano, ocasionando un cuadro abdominal agudo, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas principales que presenta el paciente? Básicamente el dolor abdominal puede ser difuso, que usualmente eso pasa en niños. En adultos se describe en hemicinturón, pero en niños difícilmente se ve eso. No se ve, lo que se ve es un dolor abdominal intenso, distensión, vómitos, un paciente muy irritable, lloroso por el intenso dolor, o un paciente que está letárgico. Pueden presentar también fiebre e ictericia, dependiendo de las causas y el tiempo de evolución de este problema, ¿no? Los exámenes de laboratorio que nos pueden ayudar. El hemograma puede estar normal. Sin embargo, estas enzimas pancreáticas, la amilasa como la lipasa, van a estar elevadas. Ahora, no todos los nosocomios cuentan con reactivos para titular la lipasa. Sin embargo, la amilasa nos puede ayudar, obviamente, pero si tuviésemos la posibilidad de manejar los resultados de estas dos enzimas, vamos a tener un 90-95% de especificidad y sensibilidad para hacer el diagnóstico, unido obviamente a la historia clínica y al examen clínico. Vale decir que la lipasa de estas dos, para mí es la más importante, puesto que esta se mantiene elevada 8 a 14 días más que la amilasa misma, y la amilasa se puede elevar por muchas otras causas también, pero la lipasa me da mayor especificidad y sensibilidad para este cuadro. Pero en conjunto, como les vuelvo a repetir, podemos concretar el diagnóstico. Para hacer el diagnóstico también me puedo yo apoyar en las imágenes. En la radiografía de abdomen puedo encontrar una asa centinela. Vale decir que si yo tomo una radiografía y ahí encuentro un hilio paralítico y una asa en especial cercana a la zona ahí, y 18 horas después vuelvo a tomar la placa y es como una fotocopia. Sigue el asa ahí, ¿no? A eso se le llama el asa centinela, ¿no? Un asa que se queda ahí como vigilante del proceso inflamatorio. La ecografía abdominal me describe el aumento del volumen y ecogenicidad del páncreas, que está obviamente alterada por el proceso inflamatorio. La taca abdominal es como el gold estándar e incluso me puede dar una escala en las etapas de la pancreatitis. Obviamente debo de mencionarles que hay escala como las de Ramson o de Baltasar, que la literatura menciona que para la edad pediátrica no son valederas, y hay otro tipo de criterios que nos van a ayudar a nosotros para poder discernir sobre el manejo y el tratamiento, ¿no?, de este cuadro. ¿Qué otros estudios puedo tener? La pancreatografía retrógrada endoscópica y la colangioresonancia. Sin embargo, les debo de mencionar que la misma
pancreatoradiografía retrógrada endoscópica nos podría ocasionar un cuadro de pancreatitis por sí misma en el procedimiento, ¿no? Hay un riesgo, ahora lo vamos a conversar. Bueno, este es el asa centinela que les mencioné, ¿no? Que no, obviamente una sola placa no me dice nada, ¿no? Yo tomar una placa a las 6, 8 horas, tener lo mismo, podría ya hablar yo de un asa centinela. Y acá les muestro una tomografía, ¿no? Contrastada, donde la califican de Baltasar E, con obviamente hay un aumento grande del tamaño del páncreas, con edema, con el líquido peripancreático. Les vuelvo a mencionar que la literatura menciona que no hay escala valedera para la evaluación de pancreatitis en niños, pero tenemos, o sea, obviamente los podemos tener como referencia y evaluarlo eh, con estas sugerencias que la misma literatura da, ¿no? Ahora, el manejo de la pancreatitis aguda es médico, es básicamente médico. La cirugía interviene en casos muy graves de necrosis masiva, de complicaciones que no se puedan resolver. Pero idealmente ya a nivel internacional se ha establecido que el manejo de la pancreatitis es médico. Es más, que la cirugía muy pronta más bien pone en riesgo y eleva la morbilidad del paciente, ¿no? Básicamente es el tratamiento del dolor, que es lo que domina el cuadro, el que altera al niño y altera a toda la familia. La corrección de las alteraciones metabólicas, porque otra de las causas de que van al nosocomio es por vómitos incontrolables, ¿no? Con alteraciones electrolíticas, obviamente. Luego de esto, la preocupación es el reinicio de la alimentación enteral, más que oral, a través de una sonda yeyunal, bypaseando prácticamente la zona pancreática. Y eventualmente se habla de la nutrición parenteral, que sería ya un último recurso, ¿no? Pero ya con todo lo mencionado eh, y con todo lo avanzado sobre este cuadro en los últimos años, se sabe que inicialmente se deja al paciente en reposo gástrico y luego, a los pocos días, una vez estabilizado, el reinicio de la alimentación enteral ayuda a que el paciente se restablezca en forma más rápida. Este cuadro, por su gravedad y por las grandes complicaciones que tiene, debe ser tratado en un nosocomio con la capacidad resolutiva para ello. Les vuelvo a repetir, las complicaciones son muy graves, la mortalidad es altísima y el cirujano interviene justamente para resolver las complicaciones, ¿no? Interviene un paciente grave, un paciente delicado, con necrosis pancreática, ¿no? Con infección grave que por abscesos, por una sepsis inmanejable debido a la infección. El paciente puede tener también derrame pleural, fallo orgánico múltiple y posteriormente presentarse el cuadro del pseudoquiste de páncreas, ¿no? Pero básicamente es lo importante que debe quedar grabado es que el manejo médico inicial es el que prácticamente marca el éxito de los resultados, ¿no? Favorables para el paciente. Ahora, ¿cuáles son las causas de pancreatitis aguda en niños? ¿Cuáles son las causas? Eh, he revisado diferentes bibliografías y tratándolas de extrapolar a nuestra realidad. Eh, Sinceramente, yo he preferido, a pesar de los números, ponerlo en este orden, porque considero que en la edad pediátrica el trauma es la primera causa de pancreatitis aguda en niños. Es por golpes que los papás no han sido informados, se cayeron del camarote, jugando, no lo tomaron en cuenta, no le dijeron. Puede ser también por un maltrato infantil que la misma familia lo oculta, ¿no? O por un procedimiento como la pancreatoradiografía
pancreato, ra- eh, que el RCP que, perdón ustedes, que durante el procedimiento puede ocasionar un proceso inflamatorio alrededor del esfínter de Oddi, ocasionar una pancreatitis, ¿no? Obviamente este procedimiento se hace como un efecto terapéutico en el caso de que haya cálculos del coledo, etc. Y entonces ya se sabe que hay el riesgo de que el paciente posteriormente al procedimiento presente este cuadro, ¿no? Por eso es que puse el trauma que lo describen como un porcentaje de 20% al desconocido, porque si ustedes ven al final de la tabla, la causa idiopática tiene un 30% de porcentaje de presentación, que no se sabe por qué. Pero, como les vuelvo a repetir, de acuerdo a la realidad que nosotros vemos en el nosocomio donde trabajamos, muy probablemente el trauma es que esté a la cabeza, ¿no? En segundo lugar se encuentra la infección, le dan de un 15 hasta un 39% de procesos virales, sobre todo virales. Están la parotiditis, sarampión, hepatitis A y B, pero hay otras virosis que pueden ocasionar una pancreatitis aguda. Luego los fármacos y toxinas, que están descritos como el ácido valproico y paracetamol. Obstrucción de vías biliares por litiasis, como les había mencionado hace un momento, o un tema anatómico, como por ejemplo el páncreas divisum, ¿no? Una alteración anatómica que puede en algún momento de la vida ocasionar. Después también se mencionan causas hereditarias, metabólicas, como por ejemplo en el caso de hiperlipidemias, causas sistémicas si el paciente tiene fibrosis quística o si dentro de un cuadro de síndrome urémico hemolítico el paciente presenta dentro de la evolución de su cuadro la pancreatitis aguda, ¿no? ¿Cuál es el pronóstico de los niños que tienen este cuadro? Como les repito, el diagnóstico temprano, el manejo médico luego de una evaluación acuciosa es lo que nos da el pronóstico favorable para el paciente. Les vuelvo a repetir, los criterios de RAM son tan famosos, no los se consideran útiles para la edad pediátrica. Sin embargo, hay 7 factores que me determinan una severidad. En el año 2012, el grupo de estudio en el Midwest del Multicenter de estudio pancreático, ¿no? Determinaron que la edad menor de 7 años era un factor, ¿no?, de severidad, el peso menor de 23 kilos, que los leucocitos estuvieran elevados y fueran mayores de 18.500, ¿no? Determina que la deshidrogenasa láctica estuviese en más de 2000, que la retención de líquidos en las primeras 48 horas sea superior de 75 cc por kilo, por eso le dije lo importante del manejo inicial, y que la creatinina se elevara por encima de 5 miligramos por decilitro también en las primeras 48 horas, porque eso me determina también el compromiso renal que puede tener el paciente. El paciente puede hacer un compromiso generalizado rápidamente y el manejo dentro de las primeras horas por el clínico es básico, ¿no? A cada factor, este grupo del Midwest Multicenter le dieron un punto. Entonces, si yo tengo valores entre 5 y 7 puntos, refieren que hay una mortalidad cercana al 10%. Entonces, les vuelvo a repetir, el diagnóstico y el manejo médico inicial, el manejo clínico es básico en esta patología. Bueno, espero que los temas que hemos tratado el día de hoy hayan atrapado su interés. Me imagino que deben haber preguntas, incluso dudas con respecto a algunas de las cosas que he mencionado. Yo estoy apta y llana a recibir sus consultas. Podemos entrar en controversia, que es algo que me gusta mucho porque nos invita a revisar y a comparar.
Y sobre todo me interesa que capten la importancia de saber cómo diagnosticar el cuadro, el manejo inicial y saber sobre todo si es que no lo puedo resolver en el sitio donde estoy trabajando, derivarlo, en qué momento derivarlo para que nuestros niños puedan salir con éxito de esta patología. Muchas gracias.